Bienvenida, bienvenido a Portale AM1180 de la amplitud modulada, directo en directo. ¿Qué hora es? 19 horas 2:30. ¿Cómo está, Velo? Buenas noches, gusto de saludarlo. Buenas noches a todos los que escuchan este programa Fui yo el que comás en esta ya la noche, ya tarde noche. Así que, bueno, el miércoles pasó lluvia para la madrugada. Para sí, no mucha sí. Bueno, el miércoles no tuvimos posibilidad de contactarnos con el doctor, tuvimos ahí un problema interno técnico, pero ya estamos ya con el doctor para hablar de varios temas, de esta mejoría objetiva que ha experimentado la tasa de contagio, también de fallecidos y la ocupación de camas críticas, o la desocupación de camas críticas. Vamos a hablar de este plan paso a paso, el gobierno de este plan gradual de desconfinamiento, y la segunda parte, doctor, le quisiera proponer, porque hoy día se cumplen 25 años de la muerte de Raimundo Tupper, que lo hablamos en el programa deportivo, que fue bien evaluado lo que hablamos en esa parte, respecto de la decisión que tienen la gente que se siente sin escapatoria, que está muy atribulada internamente, que dejan el tratamiento psiquiátrico, dejan de tomar los fármacos y toman una decisión como que lamentablemente la que tomó Raimundo Tupper hace 25 años en Costa Rica respecto de su muerte. Así que varias cosas, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, nos decía que bueno que hablemos de Raimundo Tupper, porque si bien toda nuestra atención hoy día está puesta en los graves eventos y decisiones que se están tomando hoy día en Chile, desconfinar o no desconfinar, cómo desconfinar, el retiro del 10% o no el retiro del 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda que son cosas muy muy graves, digamos, muy complejas, probablemente, que duda cabe. También es cierto que no podemos dejar pasar el aniversario del suicidio de Raimundo Tupper, porque bueno, sabemos también que la salud mental va a ser un elementos críticos en todo lo que se refleja, digamos. Así que acojo su propuesta, Velus, y en la segunda parte iremos por eso. Qué bueno. Bueno, doctor, de respecto a lo que hemos hablado y lo que se ha hablado también en el Ministerio y cómo ha evolucionado esto, ¿qué le parece? Bueno, hemos hablado hace como 10 días respecto de ese momento hasta otro, con lo que ha pasado con la tasa de contagio y con lo que se piensa desconfinar en un mes más, yo creo. A ver, bueno, volver a insistir en que a mí siempre, cuando empezaron a aparecer ya las primeras señales de lo que se llamó leve mejoría, incipiente mejoría, y hubo quienes desde la oposición al gobierno pusieron en duda ese hecho, y siendo yo un férreo opositor al Ministerio de Salud y a lo que el gobierno ha hecho y sobre todo no ha hecho en el enfrentamiento a esta pandemia, yo les dije que con la misma fuerza con la cual he sido muy crítico del gobierno, que a mí me parecía evidente que las señales que se estaban viendo eran reales, digamos, no había mentira alguna en eso. Y bueno, y cada vez más evidente que, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de todos los chilenos, particularmente en la región metropolitana, ya hemos dicho que en otras regiones la situación es muy distinta, desgraciadamente, pero al menos en la región metropolitana hay una serie de indicadores de que estamos pasando la primera ola, de que ya llegamos al pic de contagios y de muertos en esta primera fase de la pandemia SARS-CoV-2. Y eso, si bien es algo para alegrarnos y para digamos, para mostrar la utilidad de las cuarentenas, que insisto que muchas veces en las redes sociales, y hay mucha gente que dudaba, ponía en duda la eficacia de las cuarentenas. Bueno, aquí está, insisto, la otra prueba más de que cuando se hacen cuarentenas, incluso no bien hechas, como ha sido lo que ha hecho el gobierno, eso tiene un impacto, y gracias a esa cuarentena y al esfuerzo de todos, hoy día tenemos una sensible caída, pero, y aquí viene el gran pero que tenemos que pensar muy bien, es una caída donde de una situación
de colapso del sistema sanitario y una matanza desatada, pasamos de una situación así muy grave a una situación menos grave, pero ni lejos de una situación, por decirlo así, de tranquilidad. O sea, hoy día tuvimos 130 fallecidos reportados. Sí, señor. Pues estamos ya, si contamos los casos que todavía no se han confirmado por la PCR, ya hemos dicho que el 40% de los fallecidos por COVID-19, la PCR da falsamente negativa, así que, pero tenemos ya casi 13.000 fallecidos con cuadro clínico COVID-19, esperando la confirmación del PCR. De hecho, el número exacto es 12.798 chilenos, imagínense. O sea, pasamos ya la barrera de los 10.000, que fue lo que señalé en marzo, ya que con suerte íbamos a tener a lo menos 10.000. Bueno, estamos llegando a los 13.000 y caminando a los 20.000, que es lo que me temo que va a dejar finalmente la primera ola de el paso del SARS-CoV-2 por todo Chile, porque no olvidemos que una cosa es que en la región metropolitana estemos recibiendo los primeros frutos del esfuerzo de la cuarentena, pero en el resto de Chile sigue sin cuarentena o incluso con malos desconfinamientos. Ya hemos visto que en la región de Aysén, donde se inició un desconfinamiento que ha sido bien criticado, ya se está viendo un resurgimiento de los casos activos. La curva que venía en franca caída en la región de Aysén empezó a alzarse de nuevo. Y me temo que el plan de desconfinamiento que ha propuesto el gobierno, que lo ha llamado el plan paso a paso, ¿no?, donde define 5 pasos, desde la paso 1 siendo la cuarentena y el paso 5 la apertura avanzada, como le han llamado, ¿ya? Si uno mira las etapas, por decirlo así, los hitos que definen el paso de una etapa a otra, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? Son cosas muy, muy razonables, ¿no es cierto? Que de una cuarentena pasemos a una fase de transición en la cual se van liberando algunas actividades productivas, luego pasamos a una fase ya de finalización, de término de la cuarentena, y luego a lo que se llama la apertura inicial, donde se pueden abrir restaurantes, cines, con un 25% Ahora, de... Doctor, Sí. La gente está muy ansiosa y quiere ver tan ansiosa que se lleva como 4 meses en esto. Usted, con la experiencia que tiene usted, lo que ha visto, lo que ha leído, ¿en cuánto tiempo más usted cree que se puede dar todo esto que estamos hablando? En el sentido de empezar a ver la luz un poco o a empezar a tener un poco más de movimiento. Bueno, a ver, la luz ya la estamos viendo. O sea, si uno define ver la luz como ver que el esfuerzo se está traduciendo en que la tasa de contagio y el número de fallecidos están cayendo. Hay una inercia. Y por eso que yo estimo que de aquí a 2 semanas más, o sea, a fines de julio, vamos a andar bordeando los 15.000, 16.000 muertos. ¿Ya? Por la inercia de esto que viene. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mientras va cayendo esto en la región metropolitana, en la quinta región, Valparaíso, en la región de Antofagasta, en la octava región y en otros lados, como está prácticamente todas esas zonas sin cuarentena alguna prácticamente, salvo algunas pocas comunas, en esas regiones la tasa de contagio y de alza en fallecimientos sigue en escalada. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos que tener? Bueno, la esperanza que tenemos que tener es, por un lado, que de una vez por todas se haga cuarentena en el resto de Chile, ¿ya? Y que el desconfinamiento que hagamos en la región metropolitana, que yo estimo que debiera partir probablemente a comienzos de agosto, no antes, o sea, el paso... 2 semanas. ¿Cómo? 2 semanas más. Exacto, yo en 2 semanas más quizás podría hablarse
de empezar una transición, ¿ya? Como la ha definido el gobierno. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí es donde más allá de las palabras y de las definiciones técnicas que se proponen, me imagino que si ustedes han visto el debate entre los técnicos, ¿no es cierto? Hay todo un debate sobre cuáles son los marcadores objetivos para pasar del paso 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Y se dan varias medidas, ¿no? El número de ocupación de camas UCI, la tasa de positividad de los PCR, el número RE, que es la tasa de contagio a partir de un caso conocido. En fin, hay una serie de indicadores técnicos y podríamos meternos en eso, pero creo que, si ustedes me preguntan, creo que eso no es muy relevante finalmente, ¿ya? Porque a mí me parece que en los nudos críticos uno se puede perder en que se va a definir el desconfinamiento del paso de una etapa a otra, si la positividad es de 15 o de 10 o menor a 5, o cómo va a definir la tasa de contagio, el RO o RE, si es menos de 1, menos de 0,5, o si la tasa de casos nuevos a partir de casos contagiados, si es más del 60, más del 80. Esa discusión técnica a mí me parece que elude los nodos centrales de los cuales no se está debatiendo. Yo quisiera ver a Espacio Público, al Colegio Médico, a las sociedades científicas, planteando cuáles son los dos grandes problemas, o tres grandes problemas que vamos a tener para desconfinar Chile. ¿Y cuáles son? Uno, el transporte público. Mientras no resolvamos el problema del transporte público, cualquier intento de desconfinamiento va a terminar en una matanza. Y he dicho. Pero, doctor, el famoso rebrote que se habla es como inevitable, ¿no? Independiente que se tomen todas las medidas. No, pues ese es el punto. Es evitable en la medida que resolvamos estos tres nodos. Porque en Europa, en países del primer mundo, ha habido rebrotes importantes. Ha habido rebrotes importantes en aquellos lugares o países del mundo donde no se ha hecho lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Garantizar transporte público libre de contaminación y contagio. Garantizar lugares de trabajo libres de contaminación y contagio. Y 5, garantizar el cierre absoluto de las escuelas, universidades y centros de formación superior. O sea, bueno, la gente que está esperando, o sea, para usted hay que cerrar el año académico. O sea, para mí, Velus, y lo voy a decir con todas sus letras, para mí, mientras no se descubra una vacuna, y eso ahora hasta los más optimistas reconocen que si hay vacuna va a ser a fines del año 2021 o comienzo del 2022. Ya, eso los optimistas. En el caso mío ya he dado las razones por las cuales creo que no va a haber vacuna. Pero mientras no haya vacuna o se instale un programa de tratamiento precoz que evite muerte, con los fármacos que ya hemos hablado y otros por venir, a mí me parece de toda evidencia que no solo el año 2020 no va a haber año académico abierto en términos de clases presenciales, pero sí teleclases, ni tampoco para el 2021. Yo creo que lo que tenemos que, mientras no se resuelva, insisto, la alta contagiosidad de este virus, no haya vacuna, no haya tratamientos precoces, etcétera, ni los niños ni los jóvenes podrán volver a clases presenciales ni este ni el próximo año. En el minuto ni siquiera tomando las medidas de distanciamiento, de higiene, nada. Es que son imposibles de tomar. Imagínese usted, mire, en Israel abrieron unos pocos colegios, los tuvieron que cerrar y tuvieron 1.200 niños contagiados y 700 profesores. En Arizona, hace unos días atrás, abrieron unos jardines infantiles, terminó una educadora de párvulos muerta. O sea, no hay ninguna posibilidad. Vamos a tener que meternos en la cabeza que el 2020 y el 2021 serán los años de las teleclases, punto. No hay otra manera.
No hay manera de que puedan haber clases presenciales para niños de quinto, sexto, o sea, ni hablar de bajo quinto año básico, pero de enseñanza media, que van a haber salas de clase donde pueden estar separados por 2 metros, todo. Eso es irrealizable, eso es imposible que ocurra, menos en Chile, además con la precaria infraestructura educacional que tenemos, eso no es posible. Y además imagínense el metro, el Transantiago, colapsado con estudiantes, con escolares y universitarios. O sea, eso no puede ocurrir, ni el 2020 ni el 2021. Dicho eso... Bueno, ¿y por qué? Sí. ¿Sí? Dicho lo eso... que pasa es que, bueno, lo que le quería yo acotar, doctor, en el sentido de que yo estoy de acuerdo con usted, pero no sé por qué las autoridades educacionales, el ministro, el subsecretario, la Asociación de Colegios Particulares subvencionados, deberían ya prever ese escenario para que evitarle muchas molestias a los apoderados, qué sé yo, que justamente como dice usted, el 2020, el 2021, lo más probable es que la situación siga igual y vamos a tener esta teleeducación y evitar esta como incertidumbre de si vamos a volver o no volver en el corto plazo. Mire, yo me imagino que las razones por las cuales no sinceran esto son razones políticas, me imagino, económicas además, porque yo creo que van a quebrar muchos colegios. Van a quebrar muchos colegios. Yo creo que además va a haber mucho apoderado que no va a querer seguir pagando todo un año así es, colegios particulares, y que va a estar pensando seriamente poner a sus hijos a colegios públicos, ¿ya? En fin, yo creo que es por todas esas razones que no se ha sincerado esto. Pero a mí me parece que es de toda evidencia que así va a ser. ¿Ya? Oiga, doctor, cuando usted habla, y los universitarios que son ya muchachos, grandotes, ¿no podrían trabajar en una sala el 50% de su capacidad? De la enseñanza media y la más baja, ahí estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero los universitarios son tan irresponsables como los más jóvenes. A ver, si no es un problema de responsabilidad o irresponsabilidad, pero es una área, bueno, sabemos hoy día que un niño, un adolescente, tiene una corteza prefrontal, un cerebro, que todos fuimos jóvenes, y la biología nos marca, los niños, los jóvenes, igual que los animales adolescentes, son más impulsivos, son más desorganizados, son menos temerosos ante el peligro, etcétera. Por lo tanto, eso ya es una variable biológica, etológica, animal, biológica, ¿ya? Pero además agregue que en Chile, o sea, le voy a hablar de la Universidad Católica, donde yo estudié medicina. No creo que haya cambiado demasiado eso hasta el día de hoy. O sea, el nivel de hacinamiento que teníamos en las salas de clase era... No, pero, doctor, la Universidad Católica sí que tiene infraestructura, por el San Joaquín, ahí la Casa Central, y la sí, está ahí cerca de... Pero la cantidad de alumnos se ha aumentado también. O sea... Ahora, si la Universidad Católica sí que tiene infraestructura. Esos estudiantes tendrían que llegar al campus San Joaquín, a la Casa Central, a donde sea, en transporte público. O sea, no, eso, ¿me entiendes? Eso no es viable. Sí, es una cadena, Es una cadena. Y además no es necesario, no es imprescindible. Hoy día es posible pensar perfectamente que la mayor parte de las actividades de educación, tanto preescolar, escolar y técnico universitaria, se hagan por telemedicina. Eso es así. ¿Ya? El problema es con las actividades prácticas, pero bueno, eso sí se podría regular en turnos, qué sé yo, en grupos más chicos, etcétera. Pero tenemos que pensar que eso va a tener que ser así. Todo el 2021 y muy probablemente todo el 2022. Porque, insisto, yo no creo que vayamos a tener vacuna para este virus. Esto es... No hay post-pandemia. ¿Ya? Y esto no lo digo yo, lo dijeron los investigadores de Harvard hace 4 meses atrás en un paper en Science. 5 años de virus, decían. 5 años de virus dando vueltas. ¿Ya? Oye, pero doctor, en cuanto a la vacuna, uno ve las noticias permanentemente y se anuncian que hay posibilidades que en los próximos 10 meses tengamos una vacuna, porque usted sabe que más allá de todo lo que está ocurriendo, aquí hay una competencia entre las grandes potencias. Todos quieren sacar la vacuna. Mire, ¿cuál es el problema con la vacuna
Carlos Alberto, y perdone los aguafiestas, digamos, ¿ya? Porque los pues sí, usted han inflado esto. Mire, ¿cuál es el problema con la vacuna? El problema es bien simple. El virus en forma natural, el SARS-CoV-2 en forma natural, genera una inmunidad en lo que se refiere a anticuerpos, que se llama la inmunidad humoral, que o es ausente, o es muy débil, o si existe, no dura más allá de 3 meses. Por lo tanto, por ahí ya partimos mal. Ahora, se ha dicho, han aparecido 2 o 3 papers que muestran que si bien el virus no evoca una respuesta inmune fuerte en términos de anticuerpos, sí deja una memoria en lo que se llama la inmunidad celular. Hay linfocitos que guardan memoria contra el virus y esos linfocitos pueden mantenerse reactivos al virus incluso años después del contagio, dicen. ¿Ya? Y eso ha sido argumentado como una especie de esperanza de que si bien, dado que la inmunidad humoral es mala, es penca, ausente, esta inmunidad celular sí es fuerte y persistente. Incluso hay un reporte muy interesante, que salió hace una semana atrás en Nature, que muestra que personas que nunca se contagiaron ni con el SARS-CoV-1 ni con el SARS-CoV-2 tienen linfocitos que reaccionan contra el SARS-CoV-2 a pesar de no conocerlo. Y aparentemente esa reactividad de estos linfocitos estaría mediada por una reacción cruzada con los beta coronavirus del resfrío común. Dicho de otra manera, la gente que, todos probablemente, que nos hemos contagiado una y otra vez todos los años con los beta coronavirus que producen resfrío común, algunas de esas personas, no todas, quedarían con linfocitos reactivos a cualquier virus parecido a cualquier beta coronavirus. ¿Ya? Pero ¿cuál es la trampa de eso? La trampa es que nadie ha demostrado que esas pocas personas que tienen linfocitos que atacan, por decirlo así, al SARS-CoV-2 sin haber nunca sido contagiados por SARS-CoV-2 ni SARS-CoV-1, sino más bien beta coronavirus del resfrío común, nadie ha demostrado que esa respuesta sea positiva para el organismo. Porque les recuerdo que hay mucha evidencia de que este virus produce una hiperrespuesta inmune. Por lo tanto, mientras alguien no me demuestre, dicho de otra manera, que la vacuna o las vacunas que están probando no terminan generando más muertes en la medida que dejan memoria en estos linfocitos que en vez de actuar de una manera prudente, por decirlo así, contra el virus, sino que no sobrereaccionen, lo que se llama el ADE, Activity Dependent Enhancement of Reinfection. Mientras nadie no me demuestre eso, hasta los expertos más expertos hoy día dicen que esa es la etapa limitante probablemente del éxito de estas vacunas. Entonces, volviendo a lo que dicen las noticias, dicen que la vacuna está desarrollada en Oxford, y la vacuna rusa, y la vacuna china, etcétera, han mostrado que no tienen grandes efectos secundarios, ya, en agudo, y que las personas, los voluntarios, ¿no es cierto?, que se han puesto esta vacuna, tienen evidencia de que quedan algunos anticuerpos, incluso inmunidad celular. La pregunta del millón, y lo que tendrán que demostrar los estudios, es si esa memoria inmune que queda con estas vacunas, primero, si dura, ¿cuánto dura? Claro. 1, y 2, en los que dura, si no termina siendo más peligrosa para a la hora de infectarse con el virus, producir la respuesta hiperinmune que es la que está matando a la gente hoy día. ¿Me sigue? Por lo tanto, doctor, como lo que dice usted, vamos a tener que convivir con el coronavirus con las medidas de que ya usted mencionó, el distanciamiento, mascarilla, todo este tiempo, por todo este tiempo, lo que dice usted. Por lo menos el 2020 y el 2021, por lo menos. Entonces, ahora, doctor, en ese escenario es que hay que pensar el desconfinamiento, porque no podemos seguir encerrados más tiempo. Vivir eternamente así. Exacto. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hacemos?
Y ahí yo digo que hay dos o tres cosas. Uno, lo tenemos que hacer sin sacar a los niños ni a los jóvenes a colegios, ni universidades, ni institutos profesionales, ni nada. Eso tiene que ser teleeducación, punto. Dos, los trabajadores, los obreros, los trabajadores de la empresa, de la construcción, los obreros agrícolas, la fábrica, la industria. Las pocas fábricas que hay hoy día en Chile, que no son muchas, para que estamos con cosas, ¿no es cierto? Buena parte del retail, de la actividad comercial, los pequeñas y grandes empresas, ¿no sé? Las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, que necesitan a sus trabajadores operando. Bueno, ¿cómo activamos esa fuerza laboral? Que tenemos que hacerlo porque si no el país se hunde. Nos caemos en una crisis económica terminal, digamos. Más terrible todavía, más terrible, sí. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos eso de manera segura? Y ahí es donde me parece que es clave el tema del transporte público. Es clave. Tenemos que encontrar estrategias de hacer funcionar el transporte público de tal manera que no se reproduzcan esas escenas dantescas donde tenemos a chilenos metidos en el metro como sardinas, porque si eso ocurre, entonces la matanza va a ser inevitable y vamos a tener lo que estamos viendo en Estados Unidos y en otros países, donde ya empezó la segunda ola y todo indica que la segunda ola va a ser peor que la primera. Ok, doctor, vamos a ir a la pausa, doctor. Usted sabe que los horarios que son rígidos, pero antes de ir a la pausa, doctor, ¿sí? Quisiera mandar un saludo a mis primas que me están escuchando, Alison Ever y Eileen Ever, Yankee Tour, las dos. Así que un saludo para ellas, siempre escuchan con mucha atención este programa y más a una hora que estamos con el doctor. Y yo quiero hacer Rodrigo una pregunta. Paz. Así que un saludo para el doctor, para Aileen y Alison. Y para Alison. Y ya antes de ir a la pausa, doctor, me le quiero hacer una pregunta, me lo responde a la vuelta. ¿Ya? ¿Por qué la enfermedad respiratoria es tan ausente en este invierno en Chile? Pausa y ya seguí. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, ya estamos de vuelta con el doctor Rodrigo Paz, con Belu Bravo, y vamos a continuar. Vamos a hablar de la depresión, de la muerte. Sí, vamos, usted le dejó una pregunta. Yo dejé una pregunta, ¿por qué en esta época PIC, doctor, en que hablamos de la influencia, de los resfríos, de los problemas respiratorios, no se ha dado? Porque no hay gente circulando tampoco. Bueno, ahí mejor preguntemos la pregunta se la hacemos al médico, al experto, al que sabe. ¿Cuál es la respuesta, doctor? ¿Aló? Sí, adelante. Ya, efectivamente, y hay formas de medir esto. Yo siempre sigo en Twitter a dos o tres epidemiólogas, infectólogas, que tienen acceso a las bases de datos de prevalencia de infecciones de infecciones respiratorias por virus respiratorio sincicial e influenza. Ya, y producto de que, contrariamente a lo que se dice en la prensa, de que los chilenos hemos hecho cuarentena y andamos con mascarilla y estamos usando los protectores faciales, etcétera, la tasa de contagio por influenza y virus respiratorio sincicial es bajísima, porque hay muy poca gente circulando y la que circula lo hace de manera protegida. Si la pregunta del millón es ¿por qué a pesar de todas esas protecciones logramos frenar el virus de la influenza, logramos frenar el virus respiratorio sincicial y no el SARS-CoV-2 y no el COVID-19? Y la respuesta es una sola, porque este virus es diabólicamente insidioso. No olvidemos nunca que el 50% de las personas contagiadas con este virus y contagiantes son completamente asintomáticas. No saben que están contagiadas y menos saben que están contagiando.
Y eso no ocurre con el virus de la influenza. Si usted se agarra una gripe, está con influenza o con un virus respiratorio sincicial, se va a sentir pésimo el día 1 y se va a la cama y no va a poder contagiar a nadie, menos en este contexto, ¿se fija? El problema es que como este virus al 50% de las personas no les da ninguna señal, esos contagiados asintomáticos son los que andan repartiendo el virus sin saberlo. Así es. Bastante clara la respuesta. Sí, bueno, vamos a tener los siguientes días, doctor, el próximo miércoles, esperamos tenerlo de nuevo para seguir hablando del famoso COVID. Bueno, doctor, yo quisiera introducirlo en el tema de Raimundo Tupper, porque hoy día se cumple 25 años de la muerte de él, para aconsejar a los que están alrededor de gente que tiene estos tipos de problemas, depresión, y que, bueno, llegan a ese punto a suicidarse. Porque, bueno, hoy día leyendo la crónica del Mercurio, que después de 25 años se saben como cosas nuevas de lo que pasó en ese momento. No me di cuenta que estaba mal, no sé, en ningún caso vi la reacción de Raimundo que iba a tomar esto, la traté de levantar. ¿Qué tips podría dar a la gente que está alrededor de esta gente que sufre de depresión y va a tomar esta decisión como para tratar de ayudarlo, o es muy poco lo que se puede hacer, doctor? A ver, yo creo que se puede hacer mucho, pero lo primero que tenemos, a ver, yo por esas cosas de la vida, yo tuve, no voy a decir, no sé si a esta altura, en cierto sentido la suerte, porque puedo hablar de eso ahora y contribuir a esto, pero yo conocí al médico psiquiatra que trataba a Raimundo Tupper hasta el día de su muerte. ¿Ya? Perfecto. Y si bien yo nunca se lo dije a él, pero cuando él me contó el tratamiento, el esquema farmacológico con el cual trataba a Raimundo Tupper, y no se lo dije por razones obvias, no quería hacerlo sentir mal ni culpable, pero no tengo la menor duda que el tratamiento farmacológico con que estaba este chiquillo era un mal tratamiento. Además, doctor, disculpa que le interrumpa, pero según la crónica del Mercurio, él dejó el tratamiento farmacológico en su momento porque tenía el riesgo de que saliera el control doping positivo, y en su momento lo dejó justamente por lo mismo. No sé si era tan verdad ese tema. No es la información que yo tengo. Y ya. La información que yo tengo es que el esquema farmacológico, bueno, primero el esquema farmacológico en que estaba, ninguno de los psicofármacos que usamos los psiquiatras para tratar a personas con trastornos del ánimo dan doping positivo, porque no son sustancias ni estimulantes, ni drogas, ni nada parecido. Entonces, me parece que esa no es una buena explicación, ¿ya? Lo que yo sé del tratamiento farmacológico que estaba recibiendo este chiquillo es que era con antidepresivos. Y el problema con los antidepresivos es que no son eficaces en el 50% de los cuadros depresivos, y de hecho en el 50% de las depresiones mayores, severas, los antidepresivos agravan las depresiones en vez de mejorarlas. A mí me parece muy probable, y obviamente no pretendo menos estar haciéndole diagnóstico a alguien que nunca fue mi paciente, etcétera, pero quiero decir que en general sabemos hoy día que de las depresiones mayores severas, las que llevan al suicidio, la mayoría son depresiones bipolares. Y el problema con las depresiones bipolares es bien complejo, porque por un lado, uno, tienden a empeorar con antidepresivos. Dos, muchas veces como los pacientes con depresiones bipolares tienden a tener un lado activo y energético al mismo tiempo, y al mismo tiempo a estar muy deprimido, entonces muchas veces ni el propio paciente se da cuenta. Y el otro problema que tienen las depresiones bipolares es que muchas veces pueden cursar con psicosis, con pérdida parcial o total del juicio. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que al momento de su muerte, Raimundo Tupper haya estado
total o parcialmente privado de un juicio y no haya, por decirlo así, valorado lo que sea que agravó su situación de una manera, por decirlo así, realista. Ahora, doctor, hay un dicho, se lo voy a leer literalmente, lo que sale en la crónica del Mercurio, no se dice el nombre del psiquiatra, pero cuando un depresivo toma la decisión de suicidarse, se mejora en ese momento porque ya sabe que se le acabarán los problemas. ¿Es tan así o no? Bueno, yo discrepo absolutamente de eso. Primero, la mayoría de las personas que se suicidan no toman una decisión, ¿ya? O por lo menos no es una decisión libre. O sea, no es una decisión programada, sabes que tomé la decisión y en 3 días más me voy a suicidar. No, es una incluso puede ser decisión en el momento. De hecho, hay suicidas que pueden programar al extremo su suicidio. Dejan todas sus cosas en orden, se encargan de dejar una carta, dejar ordenadas sus cosas económicas. No, eso y hay otros que no, pero el hecho de que sea programado o no, planificado o no es lo central. Lo central en la depresión psicótica es que durante todo ese proceso el enfermo está valorando las cosas que hay que considerar para tomar la decisión que sea, los pros, los contras, de una manera completamente irreal. Y eso es tan evidente que cuando el paciente se medica bien, se le da un antipsicótico, se le da carbonato de litio, se le hace terapia electroconvulsiva, y el paciente recupera la cordura, mira para atrás y dice, pero ¿cómo es posible que yo haya pensado todo eso? Dice, yo veía que todo era negro, que no tenía futuro, que no había salida, que la única manera de terminar con todo esto era suicidándome. Entonces, no es una decisión, en el sentido de una decisión libre. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden hacer los que están alrededor de él? En el sentido de ver algo extraño o alguna conducta inhabitual. ¿Qué pueden hacer ellos para, aparte de decirle la típica, oye, tenéis que verte, tenéis que ir a ver al profesional? ¿Qué pueden hacer distinto para tratar de ayudarlo? Deben haber síntomas, doctora, que son más o menos categóricos. Es bueno que usted nos cuente cuáles son los síntomas, cuál es la reacción, cómo actúa esta persona en el día a día para no estar tan lejos de él. A ver, hay casos en los cuales hay señales y hay otros que no. No todos los suicidios son evitables en términos de que no todas las personas que entran en estos cuadros de oscurecimiento de la conciencia dan señales que pueda percibir el resto. Así que eso partamos por ahí. Pero muchas veces las dan, alteraciones del sueño. La persona habitualmente lo que hay es una alteración del sueño en que se pierde el sueño. Si una persona que sufre de depresión y de repente pasa un día, 2 días, 3 días y no duerme, o duerme casi nada, es una señal de alerta. La inquietud motora. Si uno ve a un paciente que sufre o está en tratamiento por alguno de estos cuadros y lo empieza a ver cada vez más inquieto, ¿no es cierto? Más que mueve las manos, mueve las extremidades, o que tiene una mirada extraña, son señales de alerta. Y en esos casos, bueno, cuando hay médico tratante, comunicarse con el médico tratante inmediatamente, y muchas veces lo que hay que hacer es hospitalizar a esa persona de manera rápida y urgente. ¿Ya? Bueno, hay casos, bueno, por eso lo tomamos porque Raimundo Tupper es un personaje famoso, conocido en ese momento, que toma la decisión de hacerlo en Costa Rica, según lo cercano no lo quiso hacer en Chile como para no darle mayor dolor a los papás, pero el dolor obviamente se lo va a dar igual. Y es feo hablar, pero también pasó con el hijo de Pedro Castillo. Yo tuve conocido, o sea, yo no fui amigo en ningún caso de él. ¿Fuiste compañero? Sí, lo conocí, le hablé un par de veces. Yo lo conozco a los 5 años. Pero me refiero a que no era un amigo, no tenía cercanía. Una cosa es ser conocido, otra cosa es ser amigo, era conocido. Él también, claro, de él, como usted bien dice, de dejar todo
todo regulado, la parte económica, toma la decisión. Bueno, es feo hablar de los detalles, pero dejó su moto ahí abajo del edificio, deja la carta abajo. Es como muy meticuloso, por eso, bueno, tiene razón usted, bueno, obviamente que sí, doctor, en el sentido que hay muchos casos muy diferentes de la gente que toma la decisión de matarse. Perdón, sobre lo mismo que pregunta Velo, doctor, porque yo a este niño lo conocí a los 5 o 7 años. Y cuando llegaban al estadio con Pedro, eran tipos muy inquietos, desordenados, hacían muchas cosas. ¿De esa edad uno ya tiene que preocuparse o es muy temprano? Esa es la pregunta. Bueno, en las depresiones bipolares, que son las que tienen las tasas de suicidio más altas, muchas veces el temperamento basal, mira, hay dos temperamentos que predicen riesgo de depresión y especialmente depresión bipolar. Uno son niños, niñas que son excesivamente atolondrados y demasiado energéticos, creativos, a veces impulsivos. Es lo que antiguamente se llamaba el déficit atencional con hiperactividad. ¿Ya? Hay un grupo importante, por lo menos 1 de cada 3 niños con síntomas de déficit atencional con hiperactividad que van a desarrollar un trastorno del ánimo del espectro de la enfermedad bipolar. ¿Ya? Y por otro lado, el extremo temperamental contrario, que probablemente el que se acerque un poco a Tupper. Así es. Que son personas muy melancólicas, así es, que son más bien tímidos, ansiosos, muy reservados, con tendencia a rumiar, ya, a masticar las cosas, a tomar las cosas muy profundamente, y que como temperamento tiene cosas muy buenas. El mundo de la de la literatura, de la poesía, de la creatividad artística está lleno de personas con estos temperamentos melancólicos, ¿ya? Bueno, doctor era muy lector, era muy ilustrado, era muy instruido, le gustaba la música, la nueva trova, como se decía. Así que es justamente lo que estaba diciendo usted. Y estas personas con este temperamento son tremendamente buenos amigos, son muy leales, porque son personas que le tienen mucho temor a perder justamente vínculos, etcétera. Entonces son súper leales, súper responsables, súper honestos. Lo contrario al otro polo, ¿no? Al polo hiperactivo, hipertímico, medio atolondrado, desorganizado, a veces un poco irresponsable, ¿te fijas? Ya, pero estos dos extremos temperamentales son de riesgo, y cuando generan en la infancia problemas, hay que hacerse de ellos y por lo menos evaluarlos psicológicamente, a lo muy menos, digamos, ¿ya? Y especialmente cuando se complican con consumo de drogas, particularmente alcohol y marihuana. Ya. Especialmente en el perfil más melancólico. ¿Por qué? Porque como los melancólicos muchas veces tienden a ser medio ansiosos, medio fóbicos, muy tímidos, de repente descubren que tomándose unas copitas se les suelta, se liberan de eso, y pueden terminar adictos al alcohol o a la marihuana. Eso es casi la regla, ¿eh? Chiquillos, chiquillas con estos temperamentos distímicos, melancólicos, ansiosos, que terminan automedicándose con alcohol y marihuana. Y el problema con el alcohol y marihuana es que tienen un efecto ansiolítico en el momento, pero tienen un rebote posterior, que termina siendo más grave. O en el largo plazo pueden agravar la tendencia a la depresión y la melancolía. Entonces, son varias cosas, se fija, pero también hay que reconocer que incluso aunque tuviéramos sistemas sanitarios así y escolares y una super hiperconciencia, probablemente algunos casos se nos escaparían igual. Porque no es fácil, no es tan simple hacerlo, pero ciertamente que si tuviéramos eso habría muchos menos suicidios en el mundo. De hecho, hay estudios donde, por ejemplo, se ha demostrado en países europeos, escandinavos, que el solo hecho de que hubiera disponibilidad de carbonato de litio para tratar a las personas con este tipo de problemas disminuyó la tasa de suicidio en algunos de estos países europeos, por ejemplo. Pero, doctor, respecto del litio, que se habla tanto del litio últimamente, eso no es para que, usted
o sí, en el sentido de no estar medicado con litio eternamente, o tiene que ser por periodos donde está la crisis, o tiene que ser algunos pacientes en forma permanente. Depende de la gravedad. Hay trastornos del ánimo que son muy graves y muy endógenos y muy y que producen oscilaciones anímicas muy intensas, y en esos pacientes que llamamos los psiquiatras maníaco-depresivos o con formas de enfermedad bipolar grave, ahí el tratamiento se diagnosticó y se mantuvo y se inició el tratamiento, y insisto, con estabilizadores del ánimo, litio, la motrigina y otros, y ojalá evitando los antidepresivos, salvo algunos pacientes que requieren además antidepresivos combinados con un estabilizador del ánimo. Pero hay formas mucho más leves de bipolaridad, formas más temperamentales, digamos, lo que algunos llaman el espectro de la bipolaridad soft o subsindromática, o bipolaridad subumbral, en fin, hay varios nombres para llamar a estas formas más leves, donde no hay oscilación anímica del grado de una enfermedad maníaco-depresiva o qué sé yo, en donde, claro que se puede pensar que en tratamientos más acotados, no necesariamente de por vida, y donde muchas veces la higiene de vida, higiene de sueño, por ejemplo, el deporte, una alimentación sana, terapias psicológicas que ayuden a esa persona o a ese chiquillo o chiquilla a resolver temas de pareja, temas familiares, temas laborales, a veces bastan para que el paciente logre encontrar un nuevo equilibrio y no necesite estar medicándose con estabilizadores del ánimo, fármacos de ese tipo permanentemente. Pero doctor, los casos, por ejemplo, los casos más graves, los que necesitan estabilizadores del ánimo en forma permanente y tienen problemas, no sé, lo absorben mal o tienen problemas los riñones, pero es indispensable que tener el fármaco en forma permanente. ¿Qué se hace ahí, doctor? Bueno, ahí hay que trabajar con el paciente, sobre todo si es un chiquillo joven o un adulto joven. Muchas veces hay que trabajar con la familia, porque cuesta. Porque como, a ver, si yo le digo a usted, imagínese que usted mañana va a un control médico y le encuentra que tiene la presión alta. Le dicen usted es hipertenso, usted se resiste ya y se hace el leso con eso. Y al año después vuelve y le vuelven a pillar la presión alta. Bueno, es muy probable que termine en algún minuto aceptando que tiene que tomar un antihipertensivo o algo así, ¿cierto? Porque por último la evidencia está ahí, pues. Pero muchas veces, sobre todo en cuadros que no son tan graves, o incluso cuando los cuadros son graves, incluso el paciente no ve la enfermedad, ¿ya? Entonces muchas veces es un proceso. Y le voy a poner un ejemplo de un paciente con una enfermedad bipolar 2 que estoy empezando a ver de nuevo. Yo lo vi la primera vez hace como 2 años atrás. Carlos se llama, ¿ya? Y lo vi y le dije, no era usted, Casar, un tocayo suyo. Aunque podría pasar en otros días, ¿eh? Estoy al borde. O sea, Bueno, y este hombre me dio hace 2 años atrás y yo le dije, usted tiene lo más probable un cuadro bipolar, tomó litio y le hizo fantástico, pero súper bien. Como ocurre muchas veces con el litio en los pacientes que les hace bien a los primeros días, ya notan el cambio, ¿no? Rápidamente. Pero como a los 2 meses se sintió bien, dijo, y dejó de tomar el remedio. Y aparece ahora de nuevo, 2 años después. Y ahora yo creo que va mejor encaminado, porque ya pero a veces, y ahora lo volvió a tomar, y a la semana ya están, pero muy bien, ¿eh? Entonces yo le digo, bueno, Carlos, la próxima vez que quiera dejar el remedio, acuérdese de lo bien que le hace este remedio. Ay, doctor, me dice, pero es que pucha, yo me alata, además pienso que me voy a hacer dependiente del remedio. Entonces yo le digo, bueno, es como si yo dijera que soy dependiente porque tengo que usar anteojos. Le digo, claro, yo dependo de mi anteojo, pero no es que sea adicto a mis anteojos, los necesito para ver bien. Bueno, usted es lo mismo, pues, le digo. ¿Ya? Pero es cierto que los seres humanos tenemos una tendencia natural, que es muy normal además, a no querer depender de nada, porque depender de un remedio, de anteojos, qué sé yo, de prótesis, de lo que sea, bueno, es una limitación. Y hay una parte del espíritu humano que no quiere tener límites. pero justamente parte del trabajo de los psiquiatras
y los equipos de salud mental, psicólogos muchas veces, y ayudar a las personas a que asumamos que, bueno, que todos tenemos limitaciones, ¿ya? Y la gracia que tiene esta es que es una limitación subsanable en la medida que se tome el remedio y no lo deje tomar por el resto de su vida cuando es necesario. Doctor, le queremos agradecer, ha estado muy, pero muy interesante el programa del día de hoy, no es porque los otros no hayan estado interesantes, siempre interesante, pero hoy día estuvo muy interesante además, así que lo esperamos el miércoles, doctor. Sí, pues pasado mañana, ahí seguimos. Ya. Un gran abrazo. Listo, podríamos hablar de los adictos al alcohol. Listo. También, ¿eh? Absolutamente. Para el miércoles. Y de todas estas cosas que se van porque los alcohólicos no reconocen que son alcohólicos. Ese es un temón. Un temón. Ya. Al miércoles. El miércoles, doctor, un abrazo, cuídese.